A continuación, nuestro siguiente invitado es actualmente el director de Complexus, economista vinculado por más de 30 años con el sistema de las Naciones Unidas, egresado de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de los Andes, en donde cursó la maestría en economía. Posteriormente, estudió en la Universidad de Michigan y en el Instituto Manpower de Washington. Ocupó en Naciones Unidas diferentes cargos en Nueva York, Brasil, México y París, en donde permaneció por más de 15 años en funciones de carácter mundial en la UNESCO. Fue director de proyectos transdisciplinarios en el gabinete del director general de la UNESCO por 10 años, desde donde promovió acciones y proyectos en 180 países. Ha escrito varias obras, algunas de ellas ya traducidas a diferentes idiomas. El libro Los 7 saberes necesarios a la educación del futuro fue presentado a la comunidad internacional desde su proyecto transdisciplinario en la UNESCO y fue redactado con la contribución del pensador Edgar Morin. Es profesor universitario y consultor internacional en el campo del desarrollo sostenible y en la actualidad participa del Gran Programa de Naciones Unidas Conocimientos, Innovación y Políticos, que actúa ya en cerca de 30 países. Les estoy hablando del doctor Gustavo López Ospina, director ejecutivo de Complexus y exdirector de proyectos transdisciplinarios de la UNESCO. Buenas tardes. Quisiera aprovechar estos minutos, más que minutos, porque 10 o 20 minutos es más que unos minuticos, para intercambiar con ustedes algunas ideas. Y particularmente mi objetivo es como problematizar un poco la temática que hemos venido desarrollando durante el día sobre el financiamiento del desarrollo en una forma tan lúcida y tan inteligente por parte de todos los que me han antecedido y por las instituciones líderes en este campo en el país. Pienso que si logro proponerles que salgamos un poco preocupados, ya habría cumplido con mi objetivo. ¿Qué quiero decirles? Pero para iniciar, quiero dar como unos ejemplos, porque no todo es color de rosa, ni todo se da como las orientaciones institucionales o legales se presentan a veces dentro de una lógica muy plausible. Y entonces quedan los grandes interrogantes, como alguno de los expositores planteaba. Creo que era nuestro director del IDEA. ¿Qué pasa con el problema de la inequidad? Cuando Colombia ha perdido en tan poco tiempo 24 puestos en ese camino y ocupamos el puesto número 89 dentro del índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, según el informe que hace 2 semanas presentaron a la comunidad internacional. Si tenemos todo tan claro, si todo pareciera muy bien con el sistema financiero que nos explicaban esta mañana desde el Banco de la República, si tenemos tanta plata, si nos sobra plata, nos faltan proyectos, pero necesidades crecientes, si el empleo es prácticamente informal en este país, si hay tanto desempleo, si hay tantas necesidades, si el cambio climático nos está presentando tantísimos riesgos, si hay gente tan inteligente en nuestras grandes instituciones, por suerte, al frente de ellas, con un gobierno muy consciente y muy conocedor de todo lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque también el país ha tenido jefes de Estado de gran talla internacional. Y hablemos de 40 años atrás, no de ahora reciente. 40 años atrás teníamos a un señor Carlos Lleras Restrepo, a un señor Alberto Lleras allá en los comienzos de los 60, considerado tal vez el mejor estadista del siglo XX. Grandes pensadores, premio Nobel en literatura, en fin. ¿Qué pasa? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué tipo de sociedad nos merecemos hacia el 2040? Y esa sociedad, ¿qué nos exige desde el punto de vista de la movilización financiera? ¿Estamos correctos
o simplemente cuando hablamos de financiamiento del desarrollo se trata de utilizar bien lo que disponemos. Y entonces el problema sería de la planificación, porque hoy en día se presentan también muchísimas dudas en términos de lo que se hace en planificación y proyectos, y se habla de ir hacia nuevos paradigmas dentro de la planificación, porque planificar simplemente no quiere decir ordenar bien la utilización de los recursos y aplicarlos en diferentes regiones a ver qué da. Si nosotros hacemos un ejercicio de una Colombia y una sociedad al 2050, o sea, 40 años adelante, con toda, digamos, rigurosidad, tendríamos que preguntarnos, primero, ¿qué tipo de sociedad queremos? Dos, esas gentes que van a vivir en ese momento, que van a ser 70 millones de personas, no nos olvidemos que en los próximos 40 años la población nos va a crecer en 30 y tantos millones. Es que los problemas que tenemos ahí es para los que estamos ahora. Y la población se va a envejecer. Y la población económicamente activa en los niveles de calidad que estamos hablando y condiciones que mencionábamos anteriormente y se han mencionado durante el día y también en los foros que hemos pasado, porque vamos en el sexto. No va a dar cuenta de esos 70 millones porque la población se va a envejecer cada día y tenemos un problema gravísimo que considerar. Todo el tema de pensiones, todo el tema de crecimiento de población, tiene que hablar del tema del desarrollo obviamente, pero economía y desarrollo van muy juntos. Entonces vamos a hacer que desarrollo, el que sea posible con los recursos de que dispongamos y que nos permitan las instituciones financieras en ese juego global en donde se preocupan muchísimo de sus rentabilidades y entonces la gente que hay los problemas fundamentales. Buscamos vía el desarrollo resolver los problemas fundamentales, pero ¿qué nos dice la economía y el sistema financiero? Ah, no, nosotros actuamos bien. Las normas están de maravilla. No estamos entregándole la plata a los políticos, porque Colombia ya dio un salto gigantesco en ese sentido. Se lo damos a los que tienen ideas y a los innovadores. Y estamos buscando entonces un cambio fundamental desde el punto de vista cultural. Eso no lo planteaba Ortega hoy cuando decía de posponer entonces los gusticos y dedicarnos a trabajar y trabajar y trabajar, guardar el dinero para ver cuándo se puede dar uno los gusticos, tal vez después del cementerio. Si pensamos al 2050, entonces tendríamos que decir, sociedad X, así la vemos, en esa sociedad de 70 millones de personas, primero, todas las personas con derecho a la educación durante toda la vida. Dos, los que están en edad escolar, que estén en el sistema educativo. Tres, una sociedad con una formación con un nivel educativo cercano al ingreso a la universidad, por lo menos porque si no, no estará esa persona con todas las capacidades para desempeñarse en una sociedad que todos los días es más exigente, que es la sociedad de la información y de la comunicación. Una sociedad aliviadita, pues, ¿no? Porque si la mantenemos muy enferma no vamos a dar cuenta del recado. Ahí están los problemas que hay de sostenimiento sobre la salud. Porque partimos del paradigma, y eso nos lo ha vendido la comunidad internacional desde la OMS en adelante, de que la sociedad es enferma. Y las multinacionales nos ayudan. Y los medios de comunicación y toda la forma de vida que tenemos nos ayuda. Dejar de utilizar tantos medicamentos que según otro estudio, y la misma OMS dice que el 90% de los medicamentos no sirven casi para nada, porque son generales. Y somos todos distintos. Y entonces todos esos medicamentos actúan ligeramente un poco. Los cánceres son muchísimos. Hoy en día la medicina está avanzando hacia una medicina más individualizada, obviamente muchísimo más costosa. Pero podemos cambiar de paradigma en la salud. ¿Pero por qué no cambiamos de paradigma? Porque el sistema económico actual, con las multinacionales que presionan muchísimo, nos conducen a que sigamos en eso. Imagínense ustedes si logramos aliviar la población con unas pocas medidas. ¿Cuántas multinacionales hay que cerrar? Y entonces las bolsas de valores, ¿qué nos van a decir? Entran en quiebra. Y cuando las bolsas de valores
empiezan a ser negativas, como lo vemos en las mañanas, porque todo el mundo prende en la mañana la radio y la información, y lo primero que buscan, ¿cómo van las bolsas? Dicen, bajando, explican. El primer ministro de Grecia parece, Papandreou, parece que no está de acuerdo con las bolsas de Europa, Japón todas caen. Y después, como nos llevan 7 o 8 horas, cuando estas empiezan por aquí a las 8 o 9 de la mañana, cayendo. Porque Papandreou todavía no sabe si va a renunciar, qué va a hacer. Y pueblos enteros, el planeta entero se cae. Viene una hecatombe económica porque Papandreou tal vez tuvo una peleita con la señora la noche anterior. O el presidente de los Estados Unidos, porque también pasa eso. ¿Será posible que sigamos en este cuento de que las bolsas caen y entonces nos fregamos todos? Y las bolsas caen porque el presidente le dio gripe, o porque alguien le dijo una mentira, o porque en una reunión de jefes de Estado, el jefe de Estado X dejó el micrófono abierto y habló un poquito mal del otro. Ahí están los periódicos. Y todo eso hace caer. Y esa es la economía. Y nuestros amigos de Bancoltes y los otros frunciéndose por las utilidades o porque no les piden la plata o porque no se las devuelven. 50.000 maromas. Pareciera que las cosas son más simples. Entonces vuelvo al 2050. Si tenemos esa sociedad y esas exigencias, entonces, ¿cuál es la pregunta siguiente? ¿Qué necesitamos hoy, hacer hoy, 40 años antes, para que aquello aparezca? Esa es la verdadera planificación y la racionalidad de conducir sociedades, de gerenciar sociedades. Pero el problema está en que casi en ninguna universidad del mundo le enseñan a las gentes, no hay ningún curso en administración de gerencia de sociedades, no hay. No hay, porque es que como todo es sectorializado, entonces nos enseñan a administrar instituciones, nos enseñan a administrar proyectos, nos enseñan a seguir una contabilidad, nos enseñan a contar, a disminuir, a restar, etc. Pero ese cuentico de sociedad, no, espérese, eso no. No hay en ninguna parte del mundo una gerencia de sociedad, porque eso exige muchísimo. Es demasiado exigente para la universidad. La primera exigencia es que la universidad se transforme completamente y vaya en la búsqueda de la unidad y de miradas unitarias, de miradas integrales del territorio, del contexto, de las gentes, de los grupos, y entonces a partir de ahí entender qué pasa. No entendemos casi nada. Y somos responsables del manejo nacional de X o Y. Y decimos al final del año, excelente mi gestión. ¿Por qué? Usé todo el dinero. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces, si miramos allá, vamos a poder saber que hoy, en educación, por ejemplo, para llegar a esa meta de que todo el mundo tenga ese nivel, hoy tendríamos que estar, ese ejercicio ya lo hemos hecho en Colombia y en otros países del mundo. La gente se queda un poco perpleja, porque generalmente los resultados son iguales en todo el mundo. Si vamos para allá, eso no lo hacen los grupos políticos, no lo pueden hacer. Ellos ofrecen en campaña cualquier cosa y siguen y no son responsables de nada, porque ¿por qué asumir responsabilidades? Ellos se asumen la gerencia si los votos les dan y les entregan el poder y siguen para adelante, y un día, si no los votan, pues esperan la otra votación y vamos para adelante. Entonces, generalmente da que, si tomamos educación, nos vamos a dar cuenta, o salud, de que habría que aplicar hoy, para poder llegar a aquello, 15, 20, 30 y hasta 40 veces más el presupuesto que hoy tenemos. Y algo parecido pasa en todos los sectores. Claro, bajo supuestos de que no cambien muchísimo las cosas, bajo supuestos de que no hayan grandes innovaciones, grandes propuestas revolucionarias en los sectores para atender las gentes, para resolver los problemas, etcétera, bajo supuesto, ¿cierto? En ese tipo de continuidad pasa eso. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando buscamos cambios globales para ir hacia el desarrollo, nos encontramos, yo he estado en más de 180 países trabajando,
en todas partes, con todo tipo de civilizaciones, con todo tipo de ideologías, de políticos, etc., es la misma reacción. No, eso no se puede. Aquí vamos haciendo lo que podemos. Como dicen los árabes, on fait ce qu'on peut. Uno hace lo que puede y evalúa. Bueno, entonces, ahí vamos viendo el problema de las relaciones entre economía, sistemas financieros, financiamiento y noción de desarrollo. Pero déjenme, yo hago un pequeño paréntesis para poder entrar en algunas consideraciones que poco a poco yo he anotando para tomar la palabra y compartir con ustedes, sobre todo desde el punto de vista de la economía y de la complejidad de la economía. Pero estos ejemplitos les dan a ustedes el problema que tienen las personas que son responsables del manejo de las políticas y de las instituciones nacionales en todos los países del mundo. Unos de los que más tienen problemas hoy en día cuando hablamos de desarrollo humano sostenible son los países industrializados. A eso les va a costar una fortuna cambiar si en realidad quieren ir detrás de estos principios, obviamente. Y a nosotros, países en desarrollo, tal vez menos, pero igualmente será muy costoso. Miren un primer ejemplo. 1993. Se estaban cumpliendo por esa época los 50 años de las Naciones Unidas y todos los organismos de Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario, acuérdense que estos son los dos grandes organismos que buscan entrar en la parte de financiamiento por parte del sistema de las Naciones Unidas y dar orientaciones, trabajar con los gobiernos por esa estabilidad de los sistemas financieros. Una cosa es lo interno, tal como nos lo explicaban hoy en el los del Banco de la República, pero otra es ver lo mundial. Estamos en un proceso de globalización fuertísimo y ahí está el Fondo Monetario. Pero el Fondo Monetario le llega a usted con una serie de propuestas, de fórmulas, etcétera, pensando solo en el sistema financiero, pensando solo en lo monetario, pensando solo en que usted no se me desestabilice ahí. Y la gente, no, a mí me importa es esto, porque si no cuadramos esto, se nos viene en cadena problemas con toda la comunidad internacional, como lo estamos viendo, los ejemplos recientes lo muestran para todo el mundo y todo el mundo lo está entendiendo. Pero entonces, Banco Mundial, año 93, hace una reunión en celebración de los 50 años de existencia. Y el tema fue pobreza. ¿Cuál ha sido la participación del banco en la disminución de la pobreza en el mundo en estos 50 años? Para eso fue creado, allá con el Tratado de Bretton Woods, del cual los Estados Unidos se salieron en 1970 y ahí le quitaron el respaldo de oro al dólar y es la única moneda que no tiene respaldo. Luego el dólar es un papel, no hay respaldo ninguno. Desde entonces venimos así, pero sigue dando la pauta y ustedes saben por qué. Entonces ahí se hizo ese balance y recuerdo muy bien que el presidente del Banco Mundial tomó la palabra y dice: no tenemos en el Banco Mundial un solo proyecto para mostrar exitoso de los miles de proyectos que en 50 años hemos promovido hacia la búsqueda del desarrollo en todos los continentes y en centenares o decenas de países. No tenemos uno, casi en todos hemos fracasado. Una verdad de apuño fenomenal. Eso dio lugar a un gran debate, pero les doy a ustedes este dato objetivo para mostrar que no es porque sea el Banco Mundial, no me voy a referir al Banco Interamericano que lo hizo muy bien hoy y nos presentó unos datos muy bonitos, ellos tienen también sus datos, pero me refiero al Banco Mundial para quedarme más global. Solamente, no todo lo que hacen es bueno, obviamente. Y entonces le ayudan a los países a endeudarse buscando es que un desarrollo. ¿Cuál desarrollo? Miren un ejemplo de uno de esos proyectos. Nordeste en el Brasil, en el agreste meridional del Brasil, la zona de Pernambuco, los que conocen esa zona por allá, capital Recife, etcétera, una zona muy linda. Hacen estudios, los del Banco Mundial con los brasileros, y entonces
Acuérdense que hablaba ahora yo de algunos supuestos, porque para planificación uno puede suponer. Entonces, supongamos que aunque estamos enfermos ahora, mañana vamos a estar aliviados, lo suponemos. Entonces, si vamos a estar aliviados, entonces no vamos a gastar platas en medicamentos, ¿cierto? Ni en hospital, perfecto. Si se enferma es otro cuento, pero el tipo parte, o se parte de unas consideraciones especiales. Entonces, estos llegaron y hicieron consideraciones como las siguientes. Esta zona del Brasil, que en ese momento tenía como 60 millones de personas, va a desarrollarse en estas direcciones. Entonces dice, vamos a suponer que van a llegar inversionistas, que pueden aquí asentarse industrias de tal naturaleza, ¿ya? Que el sector público va a avanzar muchísimo en infraestructura, entonces vamos a tener proyectos de infraestructura, supuestos. Y por esos supuestos fueron llegando a la conclusión de que era necesario crear una institución, un gran edificio para formar gente para actuar en la parte de secretaría y de administración, pero sobre todo secretarias y asistentes de administración, etcétera. Y que se necesitarían cerca de 300 personas de esas por año. Entonces prestaron un dineral, varios cientos de millones de dólares, hicieron un edificio fenomenal, compraron, me acuerdo, 300 puestos, porque me tocó ir a ver eso, 300 puestos con máquinas de escribir, con todo. En ese momento no había computadores, fue en los años 80. Y entonces lo inauguran hasta con presidente de la República, pero no empieza a trabajar, obviamente, ¿no? Porque había demasiado supuesto. Y entonces el Banco Mundial, el gobierno, pidió ir a evaluar qué estaba pasando con el proyecto. Pues qué iba a pasar. En toda la zona, en el momento en que hicieron ese proyecto, y que lo crearon y que estos consideraron que era una necesidad urgente y que le iba a ayudar a dar un salto en formación para atender las necesidades y exigencias de la nueva economía. Solo había 3 puestos de secretarias y había como 10 puestos de asistentes, no sé qué, no había más. Todo era supuesto de que iban a llegar, pues abandonado. Eso nunca se usó. Un día cogieron todas esas máquinas y las mandaban para otro sitio del Brasil, al sur. Y cerraron la cosa, el edificio lo usaron para cualquier cosa. Un ejemplo del tipo, como dijéramos, de mala inversión o qué, o de mala lectura, o de malos supuestos, o de concepción de qué, del desarrollo, o de proyectos, falló la metodología de proyectos, ¿qué falla ahí? O es la urgencia en aplicar recursos por parte de ciertos grupos que están interesados en los mismos proyectos, tal vez. Bueno. Ese tipo de acciones están así por centenares de ejemplos en el mundo entero. Bueno. Segundo ejemplo, o segundo punto antes de hacer comentarios más académicos. Brasilia. Tomen la ciudad de Brasilia. Brasilia es una de las ciudades modernas más bien planificadas. Una inversión gigantesca de miles de millones de dólares. Señor Niemeyer, uno de los grandes arquitectos del siglo XX, todavía creo que está vivo, tiene 100 y tantos años, se casó a los 98 por enésima vez. Este señor, o estos señores, crearon una cosa fabulosa. Todo súper organizado, todo cronometrado, ingenieros, todo, equipos enormes. Fallaron en un solo detalle, que no pensaron que para la construcción de Brasilia se iban a movilizar 1 millón de personas del Brasil. No pensaron en ellos. Y cuando les fueron llegando los obreros no sabían qué hacer, porque no había un peso para organizarlos. Las gentes fueron llegando del sur, del norte, del centro, del Amazonas, etcétera, y se fueron acomodando. Y de repente se vieron rodeados, el plano, lo que llaman allá el plano piloto, como de 8 ciudades, ciudadelas, creadas por las gentes, ¿sí? Y de pronto las autoridades nos dicen, ayúdennos, porque no tenemos plata y estos nos van a incendiar el plano piloto. Mire qué detallito, que se olvidó. Es que se olvida uno muy fácil de la gente, no del cemento, no de los proyectos, no de las carreteras, y eso pasa todo el tiempo en todas partes. Es algo fantástico, ¿no? Bueno,
Y es allí donde vamos viendo el problema entre lo financiero, lo económico y la noción de desarrollo que tenemos. La noción de bienestar, que es calidad de vida, etc. Por allí nos van entrando toda esta serie de conceptos. Colombia, otro ejemplo, en los años 70 se pensó en un gran proyecto, centros integrados de desarrollo rural para promover el campo de forma integral, inmediata, etc. Había una gran visión, idea de que el país estaba fantástico, que iba a ser uno de los primeros países del mundo en desarrollo, etc. Se hicieron planos, en fin, se creó ese proyecto, financiado por los bancos internacionales también, se lanzó, se hicieron en todos los departamentos ejemplos de esas concentraciones de desarrollo rural. Fracasar. Porque no es cuestión de poner todos los servicios en el mismo punto para que la gente se sirva. Hay detrás todo un problema cultural también. Y ese tema cultural tampoco entra tan fácil cuando se piensan en los proyectos. O sea que ahí tenemos otra dimensión que nos surge. En África, yo tengo muchos ejemplos aquí, pero creo que voy a cortar con el último, que es África. En África hay muchas discusiones sobre lo que pasa en África y lo que ha pasado, pero les recomiendo leer un libro de una economista del Banco Mundial y también consultora del Fondo Monetario Internacional que se llama Dambisa Moyo. Esta escribió un libro titulado, que es bestseller, recientemente, Ayuda Fatal. Y esta señora dice, afirma en ese libro, dice: hoy África es más pobre que hace 40 años, a pesar de haber recibido en ayudas más de 300.000 millones de dólares en 4 décadas. Entre 1970 y 1998, la tasa de pobreza de África pasó de 10 al 66%. ¿Por qué? Porque es que toda esta idea de la cooperación y el financiamiento del desarrollo desde el punto de vista internacional, ¿a qué lleva? A favorecer la inflación, pero sobre todo la corrupción, el retardo del crecimiento real, y genera una deuda masiva internacional para todos los países africanos. Miren un ejemplo de carácter más global, pues haciendo un análisis de un continente, lo que ha pasado. Así nos podríamos pasar dando ejemplos, pero han visto ustedes desde un punto de vista más general qué es lo que sucede. Miren un último ejemplo muy reciente sobre las TIC, porque nos hablaban hoy, y es muy cierto, que todo lo de la economía se ha revolucionado muchísimo con la aparición y perfeccionamiento de las TIC y de la revolución de las sociedades de la información y de la comunicación. Me correspondió animar a América Latina para prepararse a la cumbre mundial de la sociedad de la información por parte de las Naciones Unidas y de la comunicación, la primera cumbre que fue en el 2004 en Ginebra. Entonces, yo estaba liderando que toda América pensara en esto, llevar algunas posiciones, clarificarlas, etc. Nos hicieron algunas sugerencias, y una de las sugerencias fue la siguiente: hombre, ¿por qué no se enfatiza más la idea del software libre? Esto tiene que ser un instrumento para la humanidad entera. Como estamos hablando de políticas públicas, esto, hablando de desarrollo, de bienestar, de búsqueda de nuevas oportunidades para todas las economías del mundo, esto es clave. Luego, esto no puede estar por el mercado. Esto tenemos que ponerlo como un bien universal público, como debe ser el agua. Y entonces tomamos esa idea. Hicimos una reunión internacional preparatoria de la de Ginebra en Cusco, en Perú. Casi el presidente del Perú no nos apoya porque él sabía que era muy fuerte el tema tal como lo íbamos a tratar. Logré traer a los creadores del software libre
los que lo crearon en Estados Unidos, nos vinieron, estuvimos discutiendo una semana más de 2.000 personas de todos los países del mundo en Cusco. Nos logramos poner de acuerdo en una página de conclusiones para llevarla a Ginebra. Y cuando puse a caminar eso dentro del sistema de las Naciones Unidas, a los 2 o 3 días de terminar allá en Cusco, fui llamado por el director general de la UNESCO de urgencia que tomara un avión y me fuera a París y me dice: pare ese negocio de inmediato. He recibido, ¿cómo llamamos? Comentarios. Para dejarlo suave, pues. He recibido comentarios de que esto no va por ahí. Es el mercado el que tiene que definir esto. Ese es el cuento. Y nos vamos a Ginebra es con eso. Por ahí se paró. Entonces, les doy este otro ejemplo porque también hay, de todas esas cumbres mundiales que empezaron en el 90, yo asistí a todas. Y ponerse de acuerdo es dificilísimo. El mercado, la economía, esos principios están ahí y nos están marcando hacia dónde ir en términos de desarrollo y qué es lo que debemos pensar en ese campo. Entonces, ahora dejo ese tipo de ejemplos que es como para medio situar y ver que no es tan fácil ni tan simple si sacamos una norma y decimos vamos a mejorar esto o aquello y ya estamos salvados. No, el problema es muchísimo más complejo, son muchísimos los elementos que intervienen y esto necesita una gran actuación colectiva de los ciudadanos, porque esto empieza abajo y tampoco lo hemos entendido, en el nivel local, en el nivel comunitario, la presión, digo yo, presión dirían otros, comprensión, otros dirían ayuda, en todo caso, presión de los pueblos es fundamental, porque ellos, al entender, le dan bases a los políticos, a los que conducen, a los gobernantes, para poder hacer las transformaciones radicales que hay que hacer.